¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en una emisión más de la UNAM Responde. Comenzamos una nueva semana desde TV UNAM en Ciudad Universitaria, compartiendo con ustedes información que esperamos sea de utilidad. Bueno, les adelanto que hoy, los siguientes lunes del mes de febrero, estaremos compartiendo con ustedes un reportaje en torno a las vacunas, a la efectividad de estas con el virus del SARS-CoV-2 y sus variantes, así que estén muy atentos y eso lo tendremos más adelante. Para comenzar, tenemos información relacionada con la pandemia, y es que de acuerdo a especialistas y también a las autoridades del país, pues se empieza a notar una reducción en los contagios por Omicron, y bueno, también se habla de que se ha registrado también un descenso ligero en la ocupación hospitalaria. De acuerdo a la Secretaría de Salud del país, en 25 de las 32 entidades del país hay una disminución del 65% en hospitalizaciones y también están disminuyendo las solicitudes por incapacidad. Estas podrían ser buenas noticias, sin embargo, debemos reiterar que debemos seguir acatando todas esas medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos, pues la pandemia aún continúa. Y bueno, como cada lunes, vamos con el doctor Carlos Rosales, que esta tarde nos habla sobre Omicron y los efectos recientes que esta variante está causando alrededor del mundo. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Muchas personas nos han preguntado que si de verdad Omicron es un virus menos peligroso. Bueno, revisemos. Omicron es una variante del SARS-CoV-2 y sigue siendo el mismo virus y causando la misma enfermedad COVID-19. Lo que sucede es que imaginemos que tenemos un coche y le cambiamos las llantas, el aceite, las bujías y entonces funciona mejor, pero sigue siendo el mismo coche. De la misma manera, Omicron tiene cambios que lo hacen funcionar mejor y por eso es una variante de preocupación. La mayoría de los cambios, mutaciones que tiene, se encuentran en la proteína S, que es la proteína que sirve para unirse a las células. Por tanto, Omicron es muy infectivo y a finales de enero del año 2022, Omicron ya se ha detectado en 171 países alrededor del mundo. El número de casos de infección por Omicron sigue en aumento y aún así se ve que el número de hospitalizaciones y fallecimientos no crece igual. Esto es debido en parte a que Omicron parece ser causante de una enfermedad menos severa y también porque debido a la vacunación ya hay muchas personas más protegidas alrededor del mundo. A pesar de que Omicron puede causar una enfermedad menos grave, su alta efectividad ha llevado a aumento de casos en todos lados, incluyendo hospitalizaciones, y por eso en muchas partes del país, incluyendo la Ciudad de México, el semáforo epidemiológico ya ha cambiado a amarillo. Por tanto, las medidas básicas de prevención continúan siendo críticas para reducir la transmisión del virus, y esto incluye las ya conocidas: distanciamiento social, hay que mantener la distancia con otras personas, el uso correcto de la mascarilla y evitar estar en lugares cerrados y conglomerados, lo mismo que el lavado frecuente de las manos. Cuídese mucho, siga todas esas recomendaciones y así evitaremos más infecciones. Muchas gracias. No cabe duda que la pandemia ha impactado en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, incluso en la vivienda, afectando principalmente a personas o a familias que tenían un esquema de renta, de préstamo o de hipoteca. Para platicar sobre los resultados del sondeo sobre la situación de personas que residían en viviendas rentadas, hipotecadas o prestadas en la Ciudad de México antes y durante la pandemia, nos acompaña esta tarde, hoy aquí en la UNAM Responde, el doctor en Sociología Antonio Azuela de la Cueva, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad y bueno, también se ha desempeñado como docente e investigador de instituciones como el Colegio de México y la UAM. Doctor, un gusto saludarlo aquí en este espacio universitario de la UNAM Responde. Muy buenas tardes. Igualmente, Rosa, un gusto estar en TV UNAM
con esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias a usted por compartirnos estos resultados, uno de los tantos trabajos que realizan en el Instituto de Investigaciones Sociales, que con la pandemia se ha volcado a mirar lo que sucede, no con las familias, sino con las viviendas de las personas. Platíquenos de dónde surge el interés por tomar este tema en medio de esta pandemia. Este sondeo fue resultado de una alianza que hicimos con una organización no gubernamental de alcance global que se llama la Coalición Internacional del Hábitat, que su oficina para América Latina tiene la ventaja de tener mucha cercanía de terreno, de campo, con la cuestión de la vivienda. Nosotros como Instituto de Investigaciones Sociales tenemos los recursos para hacer este tipo de ejercicios estadísticos, en este caso es un sondeo, a través de la Unidad de Estudios de Opinión del instituto que dirige la doctora Sandra Murillo, y juntando esfuerzos pudimos hacer este sondeo para dar cuenta de las condiciones de las personas que rentan o tienen una hipoteca en el lugar donde habitan. Y encontramos problemas muy serios en la situación inquilinaria de nuestra ciudad durante la pandemia. Vamos a platicar de esto, doctor. Platíquenos primero un poquito de la metodología. ¿Cómo, cuándo fue aplicado este sondeo a las personas, a las familias que habitan en la Ciudad de México? Es un sondeo que estuvo abierto entre mediados de 2021 y principios de 2022, en el que las personas que deseaban participar llenaban un cuestionario. Fueron 401 personas las que llenaron el cuestionario completo, y aunque no es una encuesta con representatividad estadística generalizable, sí da información muy contundente de lo que pasó en la vivienda rentada durante la pandemia, en donde 55% de las personas tuvieron dificultades para pagar su alquiler. Una tercera parte de las personas tuvieron que cambiarse de casa, algunos dentro de la ciudad y otros en el Estado de México u otros estados. Hay personas que tuvieron que abandonar la ciudad por la imposibilidad de pagar la vivienda. Muchas personas tuvieron un deterioro en su condición habitacional, viven en viviendas de menor calidad, incluso en el estatus de las viviendas. Por ejemplo, 66% de las personas tenían un contrato formal, y después de la pandemia eran solo 46% de las personas las que tenían un contrato formal. Hay una precarización de una gran cantidad de personas en la Ciudad de México, y lo que más nos preocupa como resultado del ejercicio es que esto no fue un hecho público en el procesamiento y en la experiencia colectiva de la pandemia. En muchas ciudades del mundo se reconoció el problema de vivienda como parte del efecto social de la pandemia. Los gobiernos decretaron moratorias de desalojos, prórrogas de los contratos. Muchos gobiernos apoyaron económicamente a las personas que rentan su vivienda, y en México ni siquiera la opinión pública reconoció esto como un problema de todos. Y yo creo que ese es el mensaje más importante que queremos dar. Hay un problema social muy grave que debería convertirse en un problema público. Ahí quisiéramos su opinión, doctor, desde su experiencia, por supuesto, como investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y desde las ciencias sociales, porque un problema de vivienda que está relacionado directamente con cuestiones económicas debe atenderse y visualizarse desde el punto de vista del ámbito social. En el instituto, como en las ciencias sociales en general, en México y en el mundo, dentro de la agenda de los estudios urbanos, las condiciones de la vivienda y los sistemas de acceso a la vivienda han atraído la atención de los investigadores desde el inicio de las ciencias sociales. Hay que recordar que las huelgas inquilinarias fueron movimientos sociales muy importantes en muchas partes del mundo. Hoy en México estamos cumpliendo 100 años de la huelga inquilinaria de 1921, que tuvo un alcance nacional, tuvo impactos muy importantes. Fue uno de los movimientos sociales más potentes del México posrevolucionario, y sin embargo la figura, la categoría social del inquilino o las inquilinas está difuminada, está perdida. No la reconocemos como una categoría social que en los hechos tiene un gran protagonismo y es un sector de la población muy importante.
Doctor, este sondeo es una muestra representativa de lo que ocurre en la Ciudad de México. Hay datos, digamos ya formales, establecidos de lo que ocurría antes de la pandemia, para entender entonces cómo estos números que ustedes obtuvieron con el sondeo es una muestra de un problema latente, que además continúa porque la pandemia también continúa y por supuesto los efectos económicos y sociales también están ahí presentes. Lo que nos arroja un sondeo son indicios fuertes. El paso siguiente sería que se hiciera una encuesta que cuesta mucho dinero, pero que tiene que hacerse con dinero público para que conozcamos mejor el problema. Lo que sí podemos decir es que hay un problema social que es muy extendido, que es grave y que tiene que convertirse en un problema público. Tiene que entrar a la agenda de los actores políticos, a la agenda del Congreso, a la agenda del gobierno de la ciudad, y necesitamos comenzar por entender mejor el problema. En los censos hay una categoría de vivienda que se llama vivienda prestada, ¿no? Los censos dicen, la vivienda puede ser propia, rentada o prestada. Y resulta que cuando vemos qué significa eso de vivienda prestada y entramos a ver la experiencia de la gente, en muchos casos esa vivienda prestada en realidad es un inquilinato informal. Hay mucha gente que da algo a cambio de vivir en un lugar que no es suyo y que no está visible, no está formalizado. Es como la economía informal, ¿no? Así como hay una parte muy importante de la economía que llamamos economía informal, hay un inquilinato informal que no conocemos bien, aunque sabemos que existe. Entonces, este sondeo es una manera de llamar la atención sobre ese problema. Porque hay personas que tuvieron que dejar su casa. Cuando se les pregunta en el sondeo por qué tuvo que dejar su casa, el dueño me la pidió, ¿no? Hay muchos testimonios ahora que esté disponible, hay muchos testimonios personales que nos dan cuenta de la experiencia de la gente. Y a veces es simplemente, me pidieron la casa y la tuve que dejar. Eso habla de una vulnerabilidad social de la que tenemos que hacernos cargo. Doctor, en este sentido y ampliando el tema justamente, ¿a qué dificultades nos muestra o nos platica sobre una de las respuestas o una de las constantes en este sondeo? ¿A qué tipo de dificultades se enfrentan las personas y las familias que respondieron a este sondeo? Básicamente la inseguridad de la tenencia de la vivienda. Hay muchas personas que viven en un lugar, pero no pueden estar seguras de que el mes siguiente puedan seguir viviendo ahí. Es un tema de derechos humanos. La vivienda es un derecho humano fundamental y mientras haya una proporción de la población que no tiene esa seguridad, hay una violación generalizada del derecho a la vivienda. Hay que recordar, para darle un contexto más amplio a esto, que la Ciudad de México no está siendo capaz de ofrecerle vivienda a los sectores más vulnerables. La Ciudad de México expulsa más de 25,000 familias al año. Es una de las ciudades en donde la injusticia social se manifiesta de manera más masiva. Imagínense, 25,000 familias tienen que dejar la Ciudad de México cada año porque no hay opciones habitacionales. Estamos hablando sobre todo de nuevas parejas. Okay. Sí, hablamos de sobrepoblación y cuestiones económicas, pero ¿cómo atenderlo en su justa dimensión, pensando, doctor, justo en lo que nos decía al principio, pensando en las ciencias sociales? ¿Cuáles son esos factores que repercuten en el modo de vivir de las personas y cómo el modo de vivir de las personas repercute a su vez en el bienestar individual y familiar y social también? Ahí se abre toda la agenda de investigación para explicar por qué llegamos a esta situación de desigualdad social. Y las explicaciones van desde la estructura de ingresos de la sociedad, o sea, temas estructurales de la sociedad y la economía que impiden a mucha gente tener los ingresos suficientes para satisfacer necesidades tan básicas como la vivienda, hasta muchos otros factores institucionales, financieros, que es donde los gobiernos pueden hacer una diferencia, que va desde regular los alquileres hasta invertir, hacer inversión pública en vivienda, flexibilizar la zonificación para que se pueda construir vivienda de interés social en la ciudad. En fin,
Las soluciones van por una variedad de medidas, por una política que incluye muchos instrumentos y un esfuerzo gubernamental importante, pero sobre todo que empecemos por reconocerlo como un problema público, como un problema de todos, porque pareciera que la relación entre casero e inquilino es un asunto privado. Y yo creo que ahí sí tenemos una herencia de pensamiento conservador que ha relegado el tema del inquilinato a un asunto contractual entre dos personas que en teoría son iguales y que se pueden poner de acuerdo de manera libre. Cuando lo que constatamos es que hay relaciones asimétricas que permean todo el campo de la vivienda y de las que tenemos que hacernos cargo. Nuestra responsabilidad como investigadores es ayudar a comprender esta situación y en este caso lo que estamos haciendo es prendiendo una alarma, diciéndole al público, aquí hay algo de lo que no nos estamos ocupando como lo que es un problema público. Como nos decía, hay desigualdades y están ahí presentes, aunque no se hagan públicas. Doctor, a raíz de este sondeo y de los resultados, pensando también en las preguntas que elaboraron para generar este cuestionario, ¿cuáles son esos temas? Ya nos mencionaba algunos de cómo han cambiado y de cómo se ha precarizado esta forma de vivienda. ¿Cuáles son esos temas más urgentes y más importantes de atender en términos de vivienda en la Ciudad de México? Yo creo que en orden de importancia, el tema de financiamiento público a la vivienda, el esfuerzo financiero del gobierno tiene que ser mucho mayor. En segundo lugar, el tema de revisar el régimen jurídico de la relación inquilinaria, que está sujeto a un régimen extremadamente liberal. La mayor parte del mundo civilizado hay una regulación que protege a los inquilinos sin dejar desprotegidos a los propietarios, porque también hay propietarios que tienen una vivienda y son personas mayores que es su único ingreso. Necesitamos revisar la legislación, ese sería el segundo punto, y además una reestructuración institucional para que instituciones como Infonavit y otras puedan hacer una diferencia en la Ciudad de México. Doctor, solamente para terminar, el sondeo está ahí, como nos dice, es una alerta de un problema que debe ser atendido como un problema público. Solamente para terminar, ¿cuál sería el alcance ideal de este sondeo y quiénes tendrían que tomar medidas para solucionar estas problemáticas que se presentan al interior de las familias en términos de vivienda? Mi opinión es que el Congreso de la Ciudad es el espacio en donde se tendría que convocar a un debate con expertos, con militantes, con todos los puntos de vista que están a la mano para revisar, para hacer una agenda legislativa que vea hacia el futuro un régimen inquilinario justo, eficiente económicamente y sobre todo comprometido con los sectores más vulnerables. Muy bien, pues hay mucho que hacer y principalmente que revisar sobre este tema. ¿Este sondeo se puede revisar en alguna de las páginas del instituto, doctor, o de la instancia con la que participaron? Sí, está en la página del instituto, allí lo pueden encontrar. Pues muy bien, ahí está este sondeo para entender la situación que están atravesando, que nos habla sobre la situación en la que están viviendo las personas, las familias de la Ciudad de México, principalmente con la pandemia, que sabemos pues es una situación extraordinaria que se ha alargado. Doctor en Sociología, Antonio Azuela de la Cueva, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra universidad. Muchísimas gracias por estos minutos y pues estaremos muy atentos a lo que sucede con este sondeo, con las investigaciones de campo que se abren principalmente en temas de vivienda. Gracias, doctor, y muy buenas tardes. Gracias a usted, Rosa, y a ti, UNAM, por darnos el espacio. Aquí estamos para lo que sea necesario. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Y bueno, tenemos más información aquí en la UNAM Responde, como les platicaba al principio del programa. Vamos a hablar enseguida de vacunas y de SARS-CoV-2. BioNTech es una de las farmacéuticas con mayor prestigio que se ha dado a la tarea de estudiar precisamente lo que sucede con el SARS-CoV-2 y con sus variantes para producir vacunas. Enseguida les vamos a compartir la opinión de un especialista de este laboratorio, donde nos explica a detalle las características de Omicron y la efectividad de las vacunas sobre esta variante. Enseguida comenzamos con la primera de las tres partes de un amplio reportaje que nos preparó Raúl Pérez. We are here today to present our first preliminary data from a laboratory test evaluating
the neutralization of the new Omicron spike variant in laboratory assays. So let me start just with the short disclosures and with some background information. The new Omicron variant, also known as B.1.1.529, has multiple mutations at sites which are known to be relevant for binding of neutralizing antibodies in the spike protein. In total there are 34 to 35 mutations. These mutations are at sites of the receptor binding domain, which directly binds to the ACE2 receptor on target cells, as well as in the N-terminal domain, which is known to harbor also neutralizing antibody sites. Many of these mutations, which are present in this new variant, are also present in variants which have been described before. They are shared mutations, particularly with the B.1.1.7 alpha variant at sites which are known to be important for neutralization, but also shared mutations with other variants, for example, the beta and the currently spreading and mostly present Delta variant. The Omicron variant, in addition to this shared mutations, has a number of additional mutations in the spike protein. In total, 35 mutations in the most prevalent currently spreading variant. And of course, the presence of these mutations at antibody binding sites, plus the information that this variant appeared to spread particularly in previously infected people, provides the concern if currently vaccinated individuals will be still protected against an infection. So just to provide a background information about the basics of vaccine-induced protection, the mRNA vaccines, similar to many other types of vaccines, induce two types of immune responses. On the one side, these are neutralizing antibodies, which can bind to the spike protein and prevent the uptake of the virus in target cells. These neutralizing antibodies are considered to be correlates for prevention of SARS-CoV-2 infection, as well as correlates of prevention of COVID-19 disease of any severity. We have a second layer of immune response, which are virus-specific CD4 and CD8 T cells. And these epitopes, the epitopes recognized by these T cells, are different epitopes than the epitopes recognized by neutralizing antibodies. T cells are considered to recognize and kill virus-infected cells and are considered to prevent severe COVID-19. It is important also to understand that even in the presence of reduced immune responses, there are memory T cell and B cell responses, and memory T cell and B cell responses might be particularly important in individuals who do not have sufficient antibody and T cell levels to rapidly respond to a virus infection and thereby reduce the severity of a potential disease. Estaremos atentos a la segunda y la tercera parte de este gran reportaje, que es también una muestra de los beneficios que ha traído esta pandemia con respecto al intercambio de compartir información científica en beneficio de la sociedad. Y bueno, para terminar, los invitamos como cada día que nos escriban sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Aparecen en la pantalla, ustedes ya las conocen, y esperamos, por supuesto, seguir la conversación más allá de este programa. Y también nos despedimos con la invitación a que nos encontremos aquí el día de mañana en una emisión más de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.